Bueno, vamos a esperar un poquitito para que ustedes vean la pantalla y vamos a empezar entonces a describir los equipos, explicar su funcionamiento, de manera básica la construcción, para caracterizar alimentos que son eminentemente sólidos. Aquí tenemos un equipo que se llama Máquina Universal de Testeo. Es ampliamente usado por empresas de toda naturaleza, desde empresas alimenticias hasta empresas que fabrican llantas, que trabajan con metales, que trabajan con minerales, etc. En este caso vemos un modelo que debe tener unos 30 años de antigüedad o 40, pero que, ¿por qué digo esto? Porque en rigor ahí se empezó a aplicar todo el estudio de mecánica de materiales sólidos a la parte de alimentos, considerando que los alimentos eran en realidad un conjunto de macromoléculas en cuanto a su composición química. Y este equipo, que se usaba para otro tipo de materiales, inmediatamente se empezó a vender a empresas alimenticias, si bien es un equipo sumamente fuerte, que no es necesario para trabajar con los materiales alimenticios, o sea, le sobra capacidad de fuerza, por decir así. Esta máquina universal de testeo es de marca Instron. Actualmente para alimentos en Argentina se comercializan dos marcas fundamentalmente de equipos de esta naturaleza, máquina universal de testeo, la marca Instron y la marca TAXT2. No recuerdo bien si TAXT2 no es más bien un modelo de una dada marca, pero son el tipo de equipos que se encuentran en plaza siendo usados por los correspondientes usuarios. ¿Cuál es su característica? Tiene una zona de apoyo de la muestra, acá vemos una manzana, por ejemplo, tiene un motor solidario a un eje, donde se coloca, en ese eje con adaptadores adecuados, se colocan las puntas de medición. Por ejemplo, acá tenemos un punzón. Estamos punzando la manzana e intentando ver la respuesta de esta manzana en particular a la acción, por ejemplo, de los incisivos en la boca cuando uno la muerde, ¿no es cierto? El equipo consta de un marco sumamente fuerte, en este caso, acá en este costado y en este hay un fuelle que se despliegan y pliegan cuando va subiendo el motor y bajando el motor, o sea, el motor realiza un movimiento ascendente y descendente, arrastrando consigo al final del diseño las puntas de medición que son las que inciden sobre el alimento. Estos equipos eran a válvulas, se comandaban en cuanto a su ascenso y descenso con estas llaves de baquelita, y aquí había un registrador que registraba los trazos. Pero esto evolucionó y se decidió que para los alimentos mucho más pequeños, fuerza que había que hacer sobre los, se ve bien los fuelles, acá tiene dos correderas, alimentos desarrollado fuelle que permite, se encuentra en esta zona, que a su vez permiten, acá tenemos de nuevo, funciona con características para comandar el ente, lo que sea antes es el equipo, al equipo a qué velocidad adquiere la información, las características de equipos, según la por decir algo, pueden costar punta o un par de puntas por separado, porque uno tiene en un cierto momento, cuesta muchísimo más una o dos puntas. Vamos a ver que en el eje, y hay un eje de estas puntas, por ejemplo, acá tiene, en el hay una tabla, y la parte superior, la parte tiene lo que se llama plateado. Este es el apoyo, lo que hace descender la aclaración. Para que uno extra en la tabla de A, por ejemplo, es importante que el metro sea como la tabla de compresión tiene que ser función. Presión, la dimensión principal tiene que tener una de manera tal que la tabla de compresión y no que le marque, que haga una torta de motor según el programa que uno le indica. Cuando toca la muestra, a mí me interesa la compresión de la muestra. Entonces, cuando toca yendo la tabla de compresión, cuando pasa esto, por ejemplo, con una fruta, entonces líquido interende y uno va de la muestra, así tiene la tabla de compresión y se pide que se ponga la distancia, o sea, de a 5 milímetros. Uno le da el programa
A medida que empieza a comprarlo en esta recta, yo recorro más distancia. Lo que se mide es para vencer, en principio si usado pudiera ejercer fuerza mía. Entonces no son distintos para distintas muestras. La recta puede dar un tipo de ensayos versus distancia es la distancia que es cero de distancia media. En ejemplos para manzanas, uno tiene manzana largando la partida eficaz, para asado no está demasiado ejemplo. Manzana, pequeña distancia, por el punto de vista histológico, y se recibe la tabla de compresión. En cambio, es una recta que se para salir al mercado. Manzana es una, cuando ya siendo la unión entre células, que está dada más que nada, eso en la sobremaduración están tan firmemente unidas, necesaria para comprimir. La tiene fijado los ESA versus distancia, el mercado del producto. Entonces, dos fines, pero entre otros, a otros índices que es la cantidad de glucosa y fructosa, es conveniente largar una cámara de refrigeración. A su vez, esa y transformarla en la puedo dividir, porque nosotros perpendicular al área tenemos acá. Perpendicular al tiene el recorrido diaria que aplica y podrá el módulo abundar en eso. La pregunta de ustedes tendría, en esta foto que muestro esto sí, porque no sé, un adecuado, el chico que el diámetro de compresión cuando lo toque, una dimensión, entonces tengo que dividir la fuerza de la. O sea, si yo tengo una, se aplica, no es esta punta, en realidad la dimensión geométrica, una aproximación que se divide por 2 y se hace pipo ya. Bueno, acá esta cara y la de abajo. Esto era un ensayo de confirmación. Bueno, esta distancia total, la distancia recorrida por la distancia. Esto para el ensayo de compresión. La punción tiene la cara en eje y al eje son. Y ese punzón era tal de darme una idea de la forma, ejemplo, o de otros momentos ya que hacerles un agujero por algo necesaria. Cilindro y otro que es más detalles de la punción. Compresión, el punzón tiene que tener chica, que la punzón tiene que tener ese diámetro de que sea grande en detalle. Pero diga que estoy realizando, es muy importante, décima parte de cuando lo primero que hace el área que coincide esto. Luego imprime el punzón, sección equivalente que el punzón. En que el punzón, desde la muestra, la va a cortarla y se dice que hay una cizatra. La comprime y después la cizalla. Algunos investigadores han desarrollado que tiene que hacer, por un lado, el punzón tiene un radio de constante de compresión del punzón, con la constante de cizalla del punzón, o sea, son el perímetro del no quiere transformar la fuerza área del punzón, porque la zona de la incide con el del punzón. Ejemplo de aplicación donde se grafica sana. Estos dos saber o estudiar una característica, luego tiene, o sea, el extra de las semillas que producción. Yo hago la cáscara, presento al mesocarpio, y rápidamente, zona más rígida, una manzana que está madura, porque esto es la piel, o por lo menos no se reblandece extensia, entonces como se ve el comportamiento en el estado de maduración. Finalmente, cuando se hace lo que se ha ido en la zona de la piel, manzana madurada, como dijimos, células no tan bien cementadas, ciertos polisacáridos madurada, y entonces el punzón penetra, se separan, alguna cae. Bueno, ahora vamos a ver otra instrucción. El ensayo, porque la contenedor, una edición con esta equipo, máquinas universales de testeo, él recibe la tabla de retroinstrucción que era de manera tal que haya entre el la tabla de retroinstrucción y debajo de instrucción. Entonces, el ensayo se usa para el contenido de una lata, de un frasco, quiere ver si el sea una esterilización. Además de eso, la calidad microbiológica de las arvejas, por ejemplo. Partes sólidas y líquidas, hasta ahora todos los son retroextrusión y sólido. Lo hacia arriba porque es de sólido y líquido. Entonces, pero al mismo tiempo que tengo aquí adentro menos líquido y tisular de no integridad. El líquido salió, lo que me encuentro ahí, están hechos una especie, tiene la curva de compresión de A a B, y estoy un aumento porque en cuenta tabla de red hacia C, directamente tengo de B a C. Más la pendiente es más. Acá encontraba, tiene ya una mayor más. Y vamos a ver acá, tengo práctica retroextrusión, lo que se va de eso, de ondulación, lo estoy rompiendo. Y cada vez genera rugos y células. Ya hablamos de retroextrusión. Vamos a hablar teóricamente, se han usado de empaquetamiento de alimentos. Todo lo que pasa, vamos a pensarlo como un material, se los puede caer. Y otra cara que son de la muestra, ya cuando empiece a atrapar, y luego la deje en la parte superior. Entonces yo de tensión con sal, tensión. Acá vemos un ensayo de tensión que quiere hacer en el equipo. Aquí tenemos otro que se llama mordaza, de adelante y la cara. Pero hay otra, miran acá metálica y la superficie metálica de la muestra. O sea que la muestra entre dos con bien. ¿Por qué? Por lo que yo mostré. Entonces uno es peor, un alimento común. Entonces se ajustan
no sobre la muestra y por eso el gas que uno tenga puede ser nitrógeno, es más fácil comprar gas, la compresión, que no. Esos tipos de películas. Uno, subir el motor, acá abajo, cuando hace un ensayo, tenemos esquema del ensayo de tensión de mayor o mayor, resulta que multiplicando una por otra, vamos a tener la misma uno la sujeta con esta arista de longitud. La realidad es que una parte de abajo, otra parte de la altura. En realidad, la altura de tensión, importante, ¿por qué? Vamos a realizar tensión a cero, que es la productoria de la arista efectiva o libre. Entonces, la perpendicular a la cara y la porque para arriba mi muestra, que se caracterizan como materiales frágiles, cuando yo los trae altas, una deformación. Los materiales dúctiles, fuerzas, no tan cuantas deformación. El frágil que tenemos aquí, curva de tensión que aumenta, es decir, tiene una pendiente, resulta que en un lugar la deformación, una picada, cae para abajo, con la mitad que tracción por parte frágil necesita y luego se rompe. Puede deformar necesario para sus esfuerzos y grande. Entonces, en general, una forma, sólidos que presentan este comportamiento de masa de pascualina, fideos que son muy frágiles, por ejemplo, papa frita comercial, y se rompería ni tampoco a... Ahora va a distancia en los ensayos de las curvas fuerza. El módulo de Young, fuerza-distancia, en ese caso, en esfuerzo, o sea, como lo hace, transforma, dividiéndolo por la... y divide sigma. Vamos a verlo en particular para que estas son las distancias forma en fuerza, esfuerzo, transforma la distancia. Y entonces, saber cuál es, que nos da una idea, el material tiene comportamiento cosa, entonces si nuestro material acá en F, nada. Entonces lo que hago es esfuerzo, H0, y la por H0 y la paso a es el sigma 0 y la deformatura que es del... Ahora, si se tienen curvas, parámetros interesantes, el tema es así, hasta comportamiento rectiente, o mejor dicho, en este comporta como un comportamiento sólido, aparece este Mach relativo, este es el... Vamos a verlo, aquí aparece módulo de Young, que es el primer máximo. Se considera sólido o como algo que se quiere decir al comportamiento plástico, pero sólido deformando, sea más parecido. Tenemos un cierto esfuerzo, llamamos Y como la fuerza en ese de mi material. A la increción a la fluencia, que es la fluencia, o sea, metro de deformación. HF, o sea, la distancia cero, que es la longitud inicial. Se compran, la primera es la SO para evaluar la manzana. Como ven, es para caracterizar la manzana. Consiste, bueno, acá vemos el uno tras otro, se ven simplemente continúa hacia atrás, lo establece castigación, tiene acá variedad de manzanas, más o menos fija, dos métricas especificadas. Entonces, Colón tiene el contenedor, pero ahora baje esta punta de ensayar. Entonces, ¿qué tipo de curva se obtiene? Cuando entra en manzana presenta para hacer una fuerza, algo, cuando ya la manzana que se debería y cuando está en total se cae para el ensayo. Resistencia de los materiales. Y esta zona, ya el material está tan... Y tenemos curvación de un producto maduro que alcanza una fuerza. Ejemplo, que es la evaluación que se hace del pan. Y comprimir apoyo que trae el equipo. Terneza de la mida. Lo que se hace es tirar el cabezal hacia arriba. De esta manera, de la punta de compresión, sigo avanzando, la de compresión con la metronazo en el motor, la de compresión. Entonces el ensayo se retira hacia que primero no hay señal, aumentando la fuerza, milímetros, cuanta más al pan. Más tierno es el pan tierno. Bueno, me siento cansada y voy a dejar de compartir.